visto hasta ahora, que era el capítulo de hipopituitarismo. En este capítulo revisamos eh, las causas de hipopituitarismo, las manifestaciones clínicas del hipopituitarismo. Revisamos también un poco rápidamente cómo se diagnostica cada uno de de las deficiencias hormonales que pueden ocurrir. Y luego revisamos más a profundidad las consecuencias de una deficiencia de GH en niños y adultos. Hemos visto también la deficiencia de ACTH. En ese punto enfatizamos en el tema de la deficiencia aislada de ACTH, que era un tema clínico muy importante, así como la deficiencia parcial de ACTH, que es algo que se menciona exclusivamente con la ACTH. Luego hemos visto la deficiencia de de TSH y finalmente de gonadotropinas. Y nos habíamos quedado en esta diapositiva. La deficiencia de gonadotropinas produce hipogonadismo e infertilidad. El tratamiento del hipogonadismo, es decir, la deficiencia de testosterona en varones y la deficiencia de estrógenos en mujeres, se trata con testosterona en los varones, ¿no es cierto? Que, como señalo en esta gráfica, el tratamiento con la testosterona mantiene a los genitales externos, ¿no es cierto? Los caracteres sexuales secundarios, el comportamiento sexual masculino, mantiene los efectos metabólicos de la testosterona, así como la función muscular y la masa ósea. Existen varias presentaciones de testosterona. Una de las más utilizadas es el enantato de testosterona, que se puede administrar cada 1 a 4 semanas, dependiendo de los pacientes. Una inyección intramuscular cada semana o cada 3 semanas o cada 4 semanas, ¿sí? Pero hay también otras formas de administración. Por ejemplo, hay un gel de testosterona que debe administrarse diariamente. En mujeres lo que se tiene que hacer para tratar el hipogonadismo es administrar estrógenos y progesterona de manera cíclica, remedando un ciclo menstrual natural. Es decir, las mujeres reciben estrógenos desde el primer día del periodo hasta el día 28 y la progesterona los últimos 15 días del ciclo menstrual. El día 28 se suspende el tratamiento de estrógenos y de progesterona y esto ocasiona un desprendimiento del endometrio, ¿no es cierto?, que es la menstruación. Entonces, de esa forma, las mujeres tienen una menstruación regular, lo que es muy importante, porque lo que no se puede hacer a las mujeres que tienen útero es darles solamente estrógenos, ¿no es cierto? Porque de esa forma van a tener menstruaciones muy rara vez y el endometrio va a estar permanentemente estimulado con estrógenos y no se va a desprender. Y eso es un factor de riesgo para el cáncer de endometrio, que es un cáncer relativamente frecuente en las mujeres. Entonces, siempre hay que combinar en mujeres que tienen el útero estrógenos con progesterona, ¿no es cierto?
De modo que este tratamiento le provee a la mujer de estrógenos, que son importantes para el mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios y también para la integridad de la mucosa del tracto genitourinario. Y con la progesterona conseguimos que el endometrio se transforme, entre en lo que se llama un endometrio secretor, ¿no es cierto? Y al final del mes suspendemos ambas hormonas, que es lo que normalmente pasa con los ovarios, y se produce la menstruación. Ahora, cuando queremos eh, tratar la infertilidad, entonces ahí el tratamiento con testosterona y con estrógenos y progesterona cíclicos no funciona, ¿no es cierto? Porque tenemos que, en el caso de los hombres, tenemos que estimular la proliferación de las células germinales, de los espermatozoides, ¿no es cierto? Es que siguen todo un proceso de maduración. Y lo mismo en las mujeres, lo que tenemos que hacer es que ovulen, ¿no es cierto? Una mujer que recibe tratamiento cíclico de estrógenos y progesterona tiene menstruaciones regulares, pero no está ovulando, ¿no es cierto? Son menstruaciones artificiales. Entonces, para mejorar la fertilidad en estas mujeres con deficiencia de gonadotropinas, tenemos que inducir la ovulación, que es un tratamiento distinto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hacemos para la inducción de la fertilidad? Pues en las mujeres eh, les administramos eh, gonadotropinas menopáusicas, ¿sí? O FSH recombinante humana, que es más cara, ¿no es cierto? La HMG, la gonadotropina menopáusica humana, son eh, gonadotropinas de mujeres posmenopáusicas purificadas, ¿no es cierto? Purificadas. En cambio, esta es una molécula pura producida por tecnología recombinante. Esta es más cara, esta es mucho más económica. Entonces, la FSH es la hormona que produce la maduración folicular, ¿no es cierto? Entonces, hay unos esquemas en los cuales se administra primero inyecciones diarias durante algunos días de gonadotropina menopáusica humana. Se puede monitorizar la progresión y la maduración folicular en el ovario con ecografía. Y más o menos al día 15, ¿no es cierto?, se utiliza gonadotrofina coriónica humana, que tiene actividad LH, o se puede utilizar también, ¿no es cierto?, LH humana recombinante, que otra vez es un tratamiento mucho más caro, ¿no es cierto? Y entonces aquí remedamos el pico de ovulación para inducir la ovulación, ¿no es cierto? Más o menos alrededor del día 14 o 15 se da una inyección de gonadotrofina coriónica humana. Entonces, eh, se produce la ovulación y se puede producir la fecundación de ese ovocito. Una vez que la mujer se queda embarazada, ¿no es cierto? Y da a luz, volvemos al tratamiento de mantenimiento, ¿no es cierto? Si la mujer quiere volver a quedarse embarazada, suspendemos esto, ¿no es cierto? Y iniciamos el esquema de tratamiento para la inducción de la fertilidad. En los varones, ¿sí? En los varones eh, tenemos que utilizar primero la gonadotrofina coriónica humana, ¿sí? Gonadotrofina coriónica humana.
Esta gonadotropina coriónica humana, que tiene actividad LH, estimula a las células de Leydig que se encuentran en el testículo, en la región intersticial, y les estimulan a producir testosterona, ¿sí? Entonces, aquí hay un aspecto que es bien interesante, ¿no? Esta testosterona intratesticular es crucial para que se estimule la espermatogénesis, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la testosterona que le podamos dar a los pacientes para el mantenimiento para la corrección del hipogonadismo y la testosterona producida en el testículo a través de la estimulación de las células de Leydig? Y la deficiencia es radical, ¿no es cierto? Cuando le inyectamos a un paciente testosterona, le inyectamos por vía parenteral, ¿no es cierto? De modo que las concentraciones séricas de testosterona, digamos que se normalizan, pero las concentraciones testiculares, intratesticulares, no son muy altas, ¿no es cierto? En cambio, cuando al paciente le damos gonadotropina coriónica humana, ¿no es cierto? Hacemos que las concentraciones de testosterona intratesticular sean enormes comparadas con las concentraciones séricas, ¿no es cierto? Porque la testosterona se produce ahí, en el intersticio testicular. Y entonces se conoce que el inicio de la espermatogénesis demanda de cantidades altas de testosterona intratesticular, ¿no es cierto? Muchas veces con la administración de gonadotropina coriónica humana, ¿no es cierto? Durante varias semanas y a veces meses, se llega a estimular correctamente la espermatogénesis. De modo que después de unos 2 o 3 meses de tratamiento con esta hormona, se hace un espermatograma para ver si ya hay suficiente cantidad de espermatozoides, ¿no? Por lo general, lo normal son cantidades superiores a 10 millones, 20 millones por mililitro de espermatozoides. Ya es un semen que puede fecundar a un ovocito. Si vemos que el tratamiento con gonadotropina coriónica humana no consigue estimular apropiadamente la espermatogénesis, entonces tenemos que asociar gonadotropina menopáusica humana, que tiene actividad de FSH y que es una hormona que específicamente, ¿no es cierto?, induce la maduración de los espermatozoides. Entonces, el momento en el que el testículo del paciente ya correctamente estimulado produce espermatozoides y se produce la fecundación de la pareja, ¿no es cierto? Inmediatamente suspendemos este tratamiento y volvemos al tratamiento de mantenimiento con testosterona, ¿no es cierto? Hasta un nuevo momento en el que este varón quiera nuevamente recuperar su fertilidad. Fíjese, entonces, en los seres humanos el tratamiento del hipogonadismo es distinto del tratamiento que se da para recuperar la fertilidad. Esto es muy interesante, fíjense. En pacientes que tienen una hipófisis intacta, pero que tienen hipogonadismo, ¿no es cierto? Por ejemplo, el ejemplo paradigmático sería el síndrome de Kallmann, que son pacientes que no producen GnRH, pero que tienen una hipófisis intacta, ¿no es cierto? Y hay otras causas también, ¿no es cierto? La terapia pulsátil con GnRH, con una bomba de infusión parecida a la que se utiliza con la insulina en pacientes con diabetes tipo 1, ¿no es cierto? Produce una estimulación suficiente de la hipófisis
y la hipófisis a su vez estimula al ovario a funcionar, ¿no es cierto? Y entonces, aquí está la respuesta a la pregunta de la tarea número 1, ¿no es cierto? Que yo les pedía que me digan dos ejemplos de retroalimentación positiva, ¿no es cierto? Y algunos respondieron bien. Responder bien esa pregunta implicaba, ¿no es cierto?, decir que en los seres humanos la producción creciente, cada vez mayor de estrógenos durante la fase folicular es interpretada como una señal de estimulación por la hipófisis y el hipotálamo en las mujeres y se produce el pico de ovulación, ¿no es cierto? Porque las personas que dijeron que solamente los estrógenos producen el pico de ovulación, esas personas no tuvieron una respuesta correcta, porque normalmente los estrógenos, por ejemplo, en el caso de las mujeres que reciben anticonceptivos orales, ¿no es cierto? O terapia cíclica con estrógenos y progesterona, como acabamos de ver en mujeres con hipogonadismo, la terapia con estrógenos per se inhibe a la hipófisis. Es decir, los estrógenos producen normalmente una retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva se ha observado cuando en el curso de unos 15 días las concentraciones de estrógenos van subiendo poquito, 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 poquito. Ese aumento progresivo es el que tiene un efecto de retroalimentación positiva. Entonces, con la terapia pulsátil de GnRH se puede conseguir eso, ¿no es cierto? Y en centros especializados en algunos países del mundo ya se utiliza de forma rutinaria la terapia pulsátil con GnRH para inducir la fertilidad, ¿no es cierto? Y se lo utiliza hasta que la mujer se quede embarazada, momento en el cual se acabe este tratamiento, ¿no es cierto? Muy bien, entonces así damos por acabado el capítulo de hipopituitarismo. Yo no sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta este punto? ¿Sí me están escuchando? ¿Sí estamos en contacto? Sí, Doc, sí le estamos escuchando, pero me parece que no hay ninguna pregunta sobre el tema. Bueno, ok, me figuro que todo está claro. A ver, ya me figuro que todos ustedes saben que está abierto hasta el día, me parece que el sábado, una nueva tarea sobre el empleo de las tablas de crecimiento en la valoración de los niños con talla corta. Probablemente este fin de semana o el día lunes vamos a abrir la última tarea relacionada con hipopituitarismo. Y la tarea consiste en señalar cuáles son las pruebas que se utilizan para el diagnóstico de diferentes tipos de deficiencias hormonales en la hipófisis. Entonces, pongan atención, esa tarea se puede abrir este fin de semana y está relacionada con este tema que acabamos de revisar. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a un tercer capítulo. Si estoy compartiendo la pantalla. No, Doc, ahorita ya nos está compartiendo. Ah, qué bueno que me diga por qué.
A ver, vamos a ver. ¿Cómo vamos ahí? Sí, de ahorita ya podemos ver. Excelente. Bueno, el tema que vamos a ver hoy se llama síndromes tumorales de la pituitaria anterior. Este es el tercer capítulo de nuestro libro de Harrison que vamos a revisar detenidamente. Acuérdense en que la patología tumoral es la patología más frecuente a nivel de la hipófisis anterior. Y recuérdense en que también vimos una diapositiva cuando comenzamos a revisar hipopituitarismo, una diapositiva que demostraba que en la vida real, la causa más frecuente de hipopituitarismo son precisamente, ¿no es cierto?, los tumores en la hipófisis anterior o en la zona de la hipófisis o la consecuencia del tratamiento de esos tumores. De modo que este es un capítulo, por esa razón, en nuestro libro de texto, ¿no es cierto?, se dedica un capítulo entero a estos síndromes tumorales de la pituitaria anterior. Entonces, para que tengan una idea general, lo primero que vamos a ver son las manifestaciones clínicas que pueden producirse como consecuencia de tumores en la hipófisis anterior. Después vamos a ver la valoración que se debe hacer de los pacientes que tienen este tipo de problemas. Después vamos a revisar algunas causas de lesiones a nivel de silla turca o de lesiones paracelares, es decir, que están cerca de la hipófisis. Y desde la próxima clase comenzaremos a revisar los 4 grandes síndromes, ¿no es cierto? La acromegalia, los prolactinomas, los tumores no funcionantes, los tumores productores de ACTH y de TSH. Este es, digamos, el contexto de este capítulo. Para comprender las manifestaciones clínicas que pueden ocurrir como consecuencia de un tumor en la hipófisis o cerca de la hipófisis, o sea, lesiones que se llaman paracelares, hay que tener claro, ¿no es cierto?, la anatomía de la hipófisis. Acuérdense que la hipófisis descansa sobre la silla turca, que es una estructura que se encuentra en el esfenoides, ¿no es cierto? Formando parte del esfenoides, a cada lado de la silla turca se encuentra el seno esfenoidal, perdón, el seno cavernoso. El seno cavernoso, fíjense, esta es una estructura que está por fuera de la silla turca, ¿no es cierto?, en la que se encuentra cruzando en su camino hacia el sistema nervioso central la arteria carótida interna, y se encuentran también de paso hacia los músculos extraoculares algunos pares craneales. Fíjense, en 5 pares craneales, o en este caso, digamos, 3 pares craneales están yendo a los músculos extraoculares, ¿no? Y son el sexto par, que es el motor ocular externo, el patético, el cuarto, y el motor ocular común, el tercer par. Fíjense, en 3 pares craneales, ¿no es cierto?, pasan por aquí. Pasa también la primera rama del nervio oftálmico, fíjense, que da sensibilidad a la cara, ¿sí? Y la segunda rama del nervio oftálmico, que es el nervio maxilar, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque un tumor invasivo de la hipófisis, tumor que invada al
seno cavernoso puede comprimir a la carótida o puede comprimir estos pares craneales y producir síntomas específicos, ¿no? Otra relación importante es el quiasma óptico, que se encuentra justo por encima de la hipófisis, fíjense, relativamente cerca. Ya veíamos en una imagen, en una clase anterior, que entre el techo de la silla de la hipófisis y el quiasma óptico no hay más de 1,5 cm, así, ¿no? Entonces, es una estructura que está bastante cerca, justo encima de la hipófisis. De modo que un tumor que crezca y comprime el quiasma óptico puede producir un cuadro clínico típico, ¿no es cierto?, que ya vamos a ver en un segundo. Rara vez tumores invasivos pueden llegar inclusive a presionar sobre el lóbulo temporal, ¿no? Y entonces se convierten en un foco irritativo que produce un tipo de epilepsia, que es la epilepsia psicomotora, ¿no? Que seguramente ustedes conocen. Efectivamente, la presentación clínica de las masas celares o paracelares, ¿no es cierto?, incluye efectos de masa, ¿no es cierto? Cualquiera de estas manifestaciones, ¿no es cierto?, le hace pensar al endocrinólogo o al neurólogo que puede haber un problema a nivel de la hipófisis o en las estructuras cercanas a la hipófisis o en el hipotálamo, ¿no? Fíjese en si es que el tumor afecta al quiasma óptico, se puede ver pérdida de la percepción del color rojo. Esta es una de las primeras manifestaciones de una compresión de las vías ópticas, ¿no? Una de las primeras manifestaciones es la pérdida de la percepción del color rojo. Los oftalmólogos tienen un aparato especial que permite distinguir esto, ¿no? Esta es la manifestación más frecuente, la hemianopsia bitemporal, ¿no es cierto? Ustedes saben que a nivel del quiasma óptico se decusan las fibras que provienen de la retina nasal y que se encargan de transmitir la información del campo visual temporal, ¿no es cierto? Entonces, cuando se comprime el quiasma óptico, el paciente pierde la visión de los campos temporales, ¿no es cierto? Lo que puede comenzar como un defecto temporal superior, porque a nivel del quiasma óptico, las fibras que vienen del campo superior se van por abajo y las fibras que llevan la información del campo visual inferior van por arriba del quiasma óptico. Entonces, las primeras que se afectan son las que llevan la información sobre el campo temporal superior, ¿no es cierto? Se pueden también ver escotomas y en ocasiones, esto hay que tomarlo en cuenta, la estructura que está justo por encima de la hipófisis no es el quiasma óptico, sino que en algunos pacientes puede ser el nervio óptico. Se dice que es un quiasma post-fijado. Entonces el quiasma está un poquito más atrás que lo normal, de forma tal que lo que está por encima de la hipófisis es el nervio óptico, y en cuyo caso, si hay una compresión importante de ese nervio óptico, lo que vamos a ver es una disminución de la agudeza visual severa del ojo de ese lado, ¿no es cierto? Si hay una invasión al seno cavernoso, ¿sí?, se puede ver oftalmoplegia, ¿no es cierto?, por afectación de los pares craneales que mueven a los globos oculares, ¿no es cierto? Si está comprometido, si el par craneal que se compromete es el tercer par craneal, entonces vamos a ver también ptosis palpebral, porque el elevador del párpado superior es también inervado
por el tercer par general, por el motor ocular común, ¿no es cierto? Y cuando hay oftalmoplegia, sucede que los ojos no se mueven de forma conjugada, como dicen los neurólogos, ¿no? Conjugada, es decir, se mueven los dos al mismo tiempo, siguiéndole al objetivo. Entonces, cuando hay oftalmoplegia, hay, por decir algo, dos campos visuales, ¿no? Y entonces se produce diplopia, ¿sí? Y fíjense qué interesante, el amortiguamiento facial por compresión de la primera o segunda ramas del trigémino puede producir también un tumor en el seno que invade el seno cavernoso, ¿no? Esto es interesante. Los tumores del hipotálamo o lesiones hipofisiarias que invaden el hipotálamo pueden afectar el funcionamiento del hipotálamo y producir disregulación térmica. Pueden producir también desórdenes de la sed y del apetito. En un segundo vamos a ver cómo un craniofaringioma, que es una lesión supracelular que impacta en el hipotálamo, puede producir en ocasiones, ¿no es cierto?, alteraciones del apetito, de forma tal que la persona come mucho más que lo que hacía antes, y entonces sube de peso de forma importante. Fíjense, una lesión hipotalámica que afecta el apetito. Y también se pueden ver trastornos de la sed, ¿sí? Es lo que se produce una poliuria psicogénica, ¿no es cierto? Son pacientes que, como consecuencia de este tumor que impacta en el hipotálamo, tienen sed todo el tiempo. Entonces están tomando líquido todo el tiempo, ¿no es cierto? Y el organismo responde correctamente suprimiendo la arginina vasopresina, la hormona antidiurética, y los pacientes tienen poliuria, ¿no es cierto? De esa forma no retienen el líquido excesivo que toman, sino que lo envían por la orina. Pero el resultado es que el sodio baja, ¿no? Porque son pacientes que están hemodiluidos por el exceso de líquidos que toman, ¿no? Entonces, fíjense, trastornos hipotalámicos pueden ser la sed y un aumento severo del apetito. Y por esta misma razón puede haber obesidad, ¿no? Y una manifestación mucho más frecuente que estas otras es la diabetes insípida. Es decir, que los tumores cuando comprimen el infundíbulo, el tallo hipofisario o el hipotálamo, pueden producir una deficiencia de hormona antidiurética, lo que produce una poliuria severa, ¿no? Que el paciente compensa tomando bastantes líquidos. Ya veremos esta enfermedad, diabetes insípida, más a fondo al final de este seminario. En tumores muy grandes puede verse inclusive desórdenes de la personalidad y anosmia. Fíjese en anosmia por afectación del bulbo olfatorio, de las vías que van del bulbo olfatorio a la corteza. Y también se puede producir hidrocefalia. Acuérdense en que la hipófisis está por debajo del hipotálamo. Y el hipotálamo es una estructura nerviosa que está rodeando al tercer ventrículo. Entonces, un tumor suficientemente grande puede obstaculizar el drenaje del líquido cefalorraquídeo y producirse una hidrocefalia no comunicante en la que se van a ver distinguidos los ventrículos laterales en la convexidad, ¿no? Los dolores de cabeza son frecuentes y se supone que se producen por una distensión de las meninges, ¿sí? Son dolores de cabeza típicamente retroorbitarios, ¿no es cierto?
Y también se puede producir demencia, ¿sí? Como consecuencia de la hidrocefalia o por otras razones. De modo que fíjense, esto es algo que al médico le sirve de dos vías, ¿no es cierto? Si tenemos un paciente con un tumor hipofisario grande, tenemos que preguntar y evaluar todo esto, ¿no? Y lo mismo, si un paciente nos refiere un cuadro clínico que sugiere una diabetes insípida, tenemos que pensar inmediatamente en que esta diabetes insípida sea un efecto de masa y una lesión a nivel celar o paracelar, ¿no? ¿Qué tipo de estudios amerita la sospecha de una lesión a nivel hipofisaria o hipotalámica? Pues tenemos actualmente básicamente la tomografía axial computarizada y la resonancia magnética nuclear. Estas son dos técnicas de imagen distintas que utilizan una metodología completamente diferente. La más antigua es la tomografía axial computarizada, el TAC. El TAC está presente en el escenario clínico desde hace probablemente más de 40 años, o menos, digamos unos 30, 35 años, ¿no es cierto? La tomografía axial computarizada son rayos X, es decir, que el paciente se expone a radiación ionizante. La tomografía computarizada utiliza como medio de contraste el yodo, productos, agentes de contraste yodado, parecidos a los que se utilizan cuando se hace una pielografía, por ejemplo, ¿no es cierto? Y hay pacientes que pueden hacer alergia al yodo y a veces algunos pueden hacer inclusive una reacción alérgica grave, ¿no es cierto?, con edema de glotis y si el paciente no es atendido oportunamente puede inclusive fallecer por sofocación, ¿no?, como consecuencia de una reacción alérgica al yodo. De modo que en todos los sitios donde hacen tomografías axiales computarizadas, tiene que haber un equipo que sepa hacer la colocación de una vía traqueal para ventilar al paciente si es que ocurre esto, ¿no? Y otros tratamientos como adrenalina y todo esto. La tomografía, como es un examen con radioactividad, con radiación ionizante, ¿no es cierto? Hay que hacerla con mucho cuidado y solo si está muy indicado durante el embarazo y con protección del niño. Y es un examen que si se realiza con mucha frecuencia puede afectar al cristalino, ¿no es cierto? Si es que se hace con mucha frecuencia en esa zona, ¿no? En la zona de la hipófisis, puede haber una lesión del cristalino cuando se hace con mucha frecuencia, lo cual es raro, ¿no es cierto? Es raro, pero a veces hay pacientes que por un tumor o alguna cosa se hacen con frecuencia este examen. Y luego, años más tarde, apareció la resonancia magnética nuclear, que tiene una resolución superior comparada con la TAC, ¿no es cierto? La resolución es mucho mayor con la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear no utiliza radiación ionizante, lo cual es una ventaja. Lo que utiliza son unos imanes gigantescos que producen un campo magnético, ¿no es cierto?, sobre la zona investigada, digamos en este caso, la zona de la hipófisis y todo el sistema nervioso central que está alrededor de esta estructura. Y una unidad de procesamiento central procesa esta información
la respuesta de cada tejido a este campo magnético, ¿no es cierto? Y convierte esa señal en una imagen. Ya vamos a ver imágenes, ¿no? Pero son imágenes impresionantes porque realmente tienen una resolución notable, ¿no? Otra diferencia con la tomografía es que en la resonancia no se utilizan medios de contraste iodados, sino se emplea un medio de contraste con propiedades paramagnéticas, que es el gadolinio, ¿no es cierto? Es el gadolinio. Tanto con el gadolinio como con el yodo, pero especialmente con el yodo, ¿no es cierto? Hay que poner atención con los riñones. A los pacientes que les hacen estos estudios, por lo general les piden que se hagan una creatinina para asegurarse de que el riñón está funcionando bien. Porque la carga de estos medios de contraste iodados, especialmente el del yodo, puede afectar el funcionamiento del riñón, ¿no es cierto? Otra diferencia crucial entre la TAC y la resonancia magnética es que la resonancia magnética no visualiza, por emplear ese término, las estructuras óseas, ¿no es cierto? Las estructuras óseas, como vamos a ver en un segundo. En cambio, la tomografía axial, la TAC, ve y define perfectamente las estructuras óseas. Por esa razón, a veces, cuando tenemos tumores en la zona paracelar y queremos saber si es que ese tumor tiene calcificaciones, lo cual nos va a permitir sospechar en algún tipo especial de tumor, tenemos que hacer una tomografía, ¿no es cierto? Porque en la resonancia magnética no vamos a ver esas calcificaciones. La tomografía cuesta mucho menos que la resonancia, cuesta 3 o 4 veces menos. Entonces, un médico bien formado, ¿no es cierto?, puede, en algunos casos, escoger hacerle al paciente una tomografía para obtener una información bastante razonable y evitar que el paciente se gaste innecesariamente en una resonancia magnética, ¿no es cierto? Pero, digamos que en términos generales, lo que ustedes van a leer en la literatura médica es que en términos generales, el estudio de imagen que se emplea actualmente es una resonancia magnética por la alta resolución que tiene este estudio, ¿no es cierto? Vamos a ver ahora casos de resonancia magnética. Fíjense, eh, es interesante cómo se llaman los diferentes cortes, ¿no? Fíjense en este corte. Este corte va de arriba a abajo, ¿no es cierto? Y el paciente podría estar mirándonos para comprender mejor. Ese es un corte coronal. El corte coronal es el corte específico para ver la hipófisis, ¿sí? El corte coronal, ¿sí? Los cortes axiales son los que usualmente se hacen para ver lesiones a nivel de la convexidad, ¿sí? Las resonancias magnéticas típicas que ustedes ven todos los días, esos son cortes axiales. Y hay también, fíjense, en el corte sagital, o sea que le corta al paciente por un lado. El paciente está viendo por aquí, está viendo hacia adelante, ¿no es cierto? Es un corte diferente. También es un buen corte para ver la hipófisis, ¿sí? El corte sagital, pero el mejor es el coronal. Y el menos útil es el axial. Entonces, fíjense, esta es una resonancia magnética de la hipófisis sin contraste. Por eso es que las carótidas en el seno cavernoso aparecen vacías, ¿no es cierto? Y fíjense en cómo la resonancia magnética permite inclusive ver aquí, según el radiólogo, se puede ver la primera rama del trigémino por aquí, ¿sí? Se ve un espacio venoso, se ve el nervio motor ocular común, perdón, el motor ocular externo y una rama del trigémino.
Aquí igual, fíjense, se ve, fíjense, es excéntrico, ¿no? El tercer par craneal, es interesante que se vea eso, ¿no es cierto? Este sería el seno esfenoidal, ¿no es cierto? Aquí está la hipófisis, fíjense, esta es la forma típica de la hipófisis. Un poquito, fíjense, hundida, ¿no es cierto? Este es el techo de la silla turca normal, ¿no es cierto? Un poquito cóncava. Un piso convexo puede ser una señal de que hay una lesión en la hipófisis, ¿no? Y fíjense, aquí no se ve muy bien el tallo hipofisario, pero se ve el quiasma óptico perfectamente, ¿no? Fíjense en qué nivel de resolución, ¿no? Fíjense que un tumor no tiene por qué ser muy grande para que ya comprime el quiasma óptico, ¿no? Y aquí está el tercer ventrículo, fíjense, y este es el hipotálamo, ¿no? Toda la estructura que está alrededor de el tercer ventrículo. Estos son los núcleos de la base, ¿no? Y los ventrículos laterales, fíjense. Veamos esta imagen de una resonancia magnética otra vez sin contraste. Este es, como ya les dije, un corte sagital. Aquí está la hipófisis. Fíjense cómo aquí no se ve hueso, ¿no? Fíjense, aquí no se ve hueso. Aquí se ven músculos, se ve la piel, pero no se ve la calota craneal. Y aquí no se ve el esfenoides, ¿no? No se le ve a la silla turca, digamos. Y aquí tampoco. Aquí lo que se ve es la hipófisis. Y entonces pongan atención a esto, fíjense. En la hipófisis posterior, normalmente y sin contraste, en la resonancia magnética se ve una zona hiperintensa. Esa es la hipófisis posterior. Esa señal hiperintensa parece que se debe a la presencia de unas proteínas que transportan a la hormona antidiurética, desde el hipotálamo aquí arriba hasta acá abajo. ¿Sí? O sea, la imagen hiperintensa que se ve en la hipófisis posterior, porque es la parte posterior, ¿no es cierto? Es la neurohipófisis. Y lógicamente esta es la adenohipófisis. Aquí es donde se producen las gonadotropinas, la ACTH, y aquí es donde se libera la hormona antidiurética y la oxitocina durante el parto. Fíjense qué bien que se ve aquí el infundíbulo, ¿no? Aquí está el quiasma óptico. Fíjense esta estructura que está aquí del quiasma óptico. Y aquí está el hipotálamo, ¿no? Y aquí está el tercer ventrículo. Fíjense, aquí está el cuerpo calloso. ¿Sí? Fíjense en el acueducto de Silvio, ¿no? Qué interesante. El bulbo, la protuberancia, el cerebelo. En fin, vean ustedes qué grado de resolución se puede tener. Entonces aquí se puede identificar perfectamente un tumor de 2, 3, 4 milímetros perfectamente, ¿no? Fíjense, esta es una resonancia magnética igual. Aquí se ve el infundíbulo, el quiasma óptico, la hipófisis y aquí está el seno cavernoso y la carótida, ¿no? Vemos que no se pinta la carótida, quiere decir que esta es una resonancia magnética, sin contraste. Y aquí se ve una lesión, si ven ustedes, que mide menos de 10 milímetros, por eso es que se llama un microadenoma, ya veremos esto en más detalle. Pero fíjense en cómo hay signos indirectos de una lesión ocupativa, ¿no? El techo en este lado está un poco convexo, porque ya les decía que no es muy normal. Y también parece ser que el infundíbulo como que le empujan para acá, si ven bien. Son señales indirectas de que aquí puede haber un microadenoma, ¿no? Hay que tener cuidado con estos microadenomas porque hay estudios que han demostrado que
Según los estudios, ¿no? En nuestro libro de texto se señala que entre un 10 y 38% de voluntarios sanos, cuando se les hace una resonancia magnética, tienen una lesión celular, por lo general menor a 10 milímetros, y la mayoría menor a 6 milímetros. Entonces, no es raro, en otras palabras, encontrar un pequeño tumor menor a 6 milímetros en la hipófisis. No es raro, ¿no es cierto? Ya veremos cómo esta información es muy importante para evaluar a pacientes que tienen un síndrome de Cushing. Ya veremos eso. Aquí tienen una resonancia magnética sin contraste en la que se ilustra la presencia de un macroadenoma pituitario, ¿no? Macroadenomas son tumores que tienen más de 1 centímetro de tamaño, fíjense. Entonces, este macroadenoma, que claramente nace de la hipófisis y se expande hacia arriba, con seguridad está comprimiendo el quiasma óptico, ¿no? Pero se ve que no invade el seno cavernoso, en donde está la carótida y quizás unos pares craneales también aquí. Fíjense, este es un cráneo faringioma, un tumor frecuente en la infancia. Es un tumor de crecimiento supracelular. Este tumor en particular es un tumor que respeta la hipófisis. Fíjense, aquí está la hipófisis y vean la zona hiperintensa que está aquí. Esa es la neurohipófisis o pituitaria posterior. Se ve perfectamente que la adenohipófisis está conservada, ¿no? Y todo el tumor se expande para arriba. Es una lesión grande, supracelular, ¿no? Que respeta la hipófisis. Fíjense. Esta es la imagen que puede tener un cráneo faringioma, ¿no? Esta estructura se ve que tiene aquí una densidad un poco parecida a la de líquido cefalorraquídeo, ¿no? De modo que esto puede ser líquido, una especie de lesión quística con componente sólido también aquí. Esta es una lesión enorme, ¿no? Esta puede perfectamente estar produciendo diabetes insípida, seguro que produce alteración de campos visuales, en fin. Y aquí tenemos el ejemplo de este macroadenoma, fíjense. Un microadenoma, esta es una tomografía. Fíjense cómo en la tomografía se ve el esfenoides, ¿no? El hueso, que no se ve en la resonancia magnética. Aquí le han puesto al paciente material de contraste iodado que le hace que la carótida, en este caso la carótida que está ya entrando al sistema nervioso central, se torne radio opaca, ¿no? Dice en la cerebral anterior y la cerebral media. Y aquí en la hipófisis se ve, fíjense, en el techo de la hipófisis está abombado, convexo, lo que no es tan normal, ¿no es cierto? Y se ve claramente una lesión que no capta el medio de contraste, ¿no? Y que si se le mide, esta debe tener menos de 10 milímetros. Por eso es que se le ha descrito como un microadenoma. Pero fíjense en la resolución de la tomografía, ¿no? Es infinitamente menor a la de la resonancia magnética nuclear. Esto en cuanto a los estudios de imagen. Todo paciente que presenta un tumor a nivel celular o paracelular, especialmente si el tumor mide más de 10 milímetros y podría ya estar comprometiendo las vías ópticas, todo paciente con un tumor de este tipo debe ser evaluado neurooftalmológicamente, ¿sí? Lo que se llama la evaluación neurooftalmológica en pacientes con una lesión celular o paracelular grande incluye 4 cosas. Primero, la agudeza visual con una tabla de Snellen.
¿no es cierto? Le ponemos la tabla al paciente a una distancia apropiada y le hacemos que lea los números más pequeños hacia arriba, ¿no es cierto? Y así vamos viendo, le tapamos un ojo, le hacemos que vea, le tapamos el otro ojo y vemos la agudeza visual de cada ojo. Luego tenemos que valorar la motilidad ocular, ¿no es cierto? Para descartar que hubiera, ¿no es cierto? Para descartar que hubiera una afectación de pares craneales, ¿no es cierto?, que estén impidiendo el movimiento correcto de los globos oculares. Por supuesto que le vamos a preguntar al paciente si no tiene diplopia, ¿no es cierto? Y a la inspección nos vamos a dar cuenta inmediatamente de si los dos globos oculares se mueven de forma combinada. El tercer componente es el fondo de ojo, ¿sí? El examen del fondo de ojo. Aquí vamos a ver cómo está la papila en donde está el nervio óptico, ¿no es cierto? Si hay una compresión del nervio óptico, entonces puede haber edema de papila, un disco pálido. ¿Sí? Un disco pálido es una de las primeras señales de que el nervio óptico está sufriendo, ¿no? Y finalmente, hay que realizar una campimetría, ¿no es cierto? La campimetría se puede hacer un médico que sabe hacer una campimetría, lo que se llama una campimetría por confrontación, ¿no es cierto? Eso en cualquier libro de propedéutica médica ustedes van a aprender cómo se hace una campimetría manual, pero la campimetría manual siempre tiene sus limitaciones. Y entonces, si uno quiere hacer una valoración cuantitativa de los campos visuales, tiene que enviarle al paciente a un centro oftalmológico en donde hagan una campimetría electrónica, ¿no? Y entonces, estos son los 4 componentes. Y aquí lo que intentamos ver es que hay alteraciones del campo visual temporal, ¿no es cierto? Fíjense, aquí tenemos otra vez la gráfica que les enseñamos al comienzo, en donde se ve cómo un tumor podría comprimir el quiasma óptico, que está más o menos, según se ve, a unos 8 milímetros del techo de la silla turca, ¿sí? Pero igualmente podría comprimir el nervio óptico, produciendo un cuadro completamente distinto, ¿no? Aquí, por ejemplo, la agudeza visual va a estar muy baja en un ojo y normal en el otro ojo, ¿no? Y este es un famoso gráfico que ustedes seguramente conocen, que ilustra cómo las fibras de la retina nasal se entrecruzan a nivel del quiasma óptico, ¿no es cierto? Se entrecruzan, mientras que las fibras de la retina temporal no se decruzan, sino que se van directamente a las radiaciones ópticas y a la corteza cerebral, ¿no es cierto? Entonces, la lesión típica que se observa en tumores que comprimen el quiasma óptico es la lesión en B, fíjense, una hemianopsia bitemporal. El paciente no ve bien los campos temporales. Esto puede comenzar como una hemianopsia superior temporal, ¿no? Por las razones que comentamos. Rara vez, ¿no es cierto?, el tumor, por la situación del quiasma óptico un poco más posterior, el tumor puede comprimir más bien el nervio óptico. Y lo que vamos a ver en la campimetría es esto, una compresión prequiasmática, una anopsia unilateral, ¿no es cierto? Pero lo que a ustedes les van a preguntar en los exámenes para sus posgrados es cuál es la lesión, entre todas las siguientes, cuál es la lesión más característica de una
de un tumor hipofisario. Hemianopsia bitemporal. Esta es la lesión más característica. ¿Sí? Esta es la que tenemos que ver. Fíjense, aquí tienen ustedes dos pacientes con tumores a nivel de la hipófisis que tienen diferentes grados de compresión quiasmática, ¿no? Aquí tenemos un paciente que tiene, ¿no es cierto?, una hemianopsia bitemporal superior. Fíjense, apenas está comenzando a tener problemas con el campo temporal inferior, pero el campo temporal superior está más afectado, ¿no? Fíjense cómo la retina nasal está perfecta, ¿no? Y fíjense en este otro paciente, ¿no? Este paciente prácticamente no tiene visión en los campos temporales, ¿no? Este es el patrón característico de las lesiones hipofisarias. Aparte de los efectos de masa, aparte de los hallazgos en la evaluación neurooftalmológica, otro elemento de la presentación clínica de las lesiones hipofisarias o paracelares es el hipopituitarismo, ¿no es cierto?, que hemos revisado a fondo en el capítulo anterior. Nosotros estamos ya equipados de este rato para comprender esta manifestación clínica. Ya decíamos que la manifestación clínica más frecuente de los tumores celares y paracelares es el hipopituitarismo. O digamos al revés, la causa más frecuente de hipopituitarismo son tumores en la zona celar o paracelar, ¿no? Fíjense, les he traído esta diapositiva en la que en una revisión de 8 series con un total de 1.700 pacientes se demuestra cuáles son las deficiencias más frecuentes. Y fíjense cómo es cierto esto que comentábamos en clases pasadas, de que la deficiencia más frecuente es la deficiencia de hormona de crecimiento. Luego le sigue la deficiencia de gonadotropinas. Acuérdense que estamos hablando de tumores aquí, ¿no? Tumores celares y paracelares. La deficiencia de CTH es menos frecuente y la de TSH todavía menos. De modo que las dos deficiencias más frecuentes son las de hormona de crecimiento y gonadotropinas. Ahora, en pacientes adultos, como la deficiencia de GH no produce muchos síntomas, sino que hay que buscarlos con atención, a diferencia de lo que pasa en niños, ¿no es cierto? En los adultos la deficiencia de GH puede pasar desapercibida. En los adultos la deficiencia de LH y FSH es la manifestación de un hipopituitarismo, la manifestación más frecuente, ¿no es cierto? No es la deficiencia más frecuente, pero es la manifestación más frecuente. Toda mujer que tiene una deficiencia de LH-FSH tiene amenorrea o oligomenorrea, o sea, una alteración de los ciclos menstruales, y se dan cuenta inmediatamente. Los varones se demoran un poco más, ¿no es cierto?, en percatarse de que están con un hipogonadismo. En cambio, estas otras deficiencias son raras, ¿no? Entonces, digamos, por ponerles un ejemplo, si un paciente tiene un tumor en la hipófisis y una mujer, digamos, por ejemplo, y está menstruando regularmente, lo que indicaría que no tiene una deficiencia de gonadotropinas, sería raro que esa mujer tenga deficiencia de CTH o de TSH, ¿no es cierto? Podría tener una deficiencia de GH, ¿no es cierto? Se podría investigar, pero es poco probable que tenga deficiencias de estas otras hormonas, ¿no es cierto? Si es que no hay deficiencia de gonadotropinas. Fíjese en este comentario del experto que escribe nuestro capítulo en el Harrison, ¿no? Él dice que en pacientes con un tumor hipofisario, si es que uno
demuestra que hay 2 o más deficiencias hormonales, digamos, por ejemplo, gonadotropinas y ACTH, lo más probable es que también haya deficiencia de GH. O sea, lo contrario de lo que les comentaba hace un segundo, ¿no? Fíjense. Es decir, que a veces ni siquiera hace falta evaluar, ¿no es cierto? En pacientes que tienen una lesión celar o paracelar y que tienen deficiencia de gonadotropinas y ACTH, ¿no es cierto? Ese paciente casi con seguridad tiene también una deficiencia de hormona de crecimiento. ¿Cuál es la evaluación hormonal que haríamos con un paciente para descartar que hubiera una deficiencia de una o más hormonas hipofisarias? ¿No es cierto? Entonces, por ejemplo, para descartar una deficiencia de GH, tendríamos que hacer pruebas de estimulación de GH, ¿no es cierto? Que ya vimos en la clase pasada, ¿no es cierto? Pero podríamos hacer, por ejemplo, una prueba de estimulación con hipoglucemia insulínica. Para descartar que hubiera una insuficiencia suprarrenal secundaria central, lo ideal sería medir el cortisol y la ACTH, cortisol AM. Un cortisol AM bajo, ya acuérdense que decíamos que un cortisol por debajo de 3 es casi seguro una insuficiencia suprarrenal. Si un cortisol normal, digamos entre 3 y 18, ¿no es cierto? Eso no descarta que el paciente pudiera tener una deficiencia parcial de ACTH. Fíjense en el concepto de deficiencia parcial. Y ya veíamos que pacientes que tienen un cortisol AM de más de 18, con seguridad no tienen ni siquiera una deficiencia parcial, ¿no? Este es el eje más difícil de investigar, solamente con el cortisol, con la hormona blanco, ¿no es cierto? Porque hay mucha variación en los niveles normales. Pero digamos, un nivel de cortisol bajo con un nivel de ACTH normal o alto, no, perdón, un nivel de ACTH normal o bajo, sugiere un hipoadrenalismo central, ¿no es cierto? Un nivel sérico de tiroxina bajo con un nivel normal o bajo de TSH sugieren un hipotiroidismo central. Aquí no se necesita hacer ninguna prueba de estimulación. Aquí, para descartar que hubiera una deficiencia parcial de ACTH, ¿no es cierto? Entonces ahí sí tenemos que hacer pruebas de estimulación, ¿no? Si nos embarcamos en una prueba de estimulación con hipoglucemia insulínica, ¿no es cierto? Podemos valorar tanto GH como ACTH en la misma prueba, porque la hipoglucemia es una potente estimulación para la producción de ACTH. Y el hipogonadismo, ¿no es cierto? En varones, una testosterona baja con gonadotropinas bajas o normales sugiere un problema central, y en las mujeres, ¿no es cierto? Un estradiol bajo con gonadotropinas normales o bajas sugiere un hipogonadismo central, ¿no es cierto? En mujeres premenopáusicas con amenorrea, ¿no? En mujeres premenopáusicas que están menstruando regularmente, carece de sentido valorar un hipogonadismo, ¿no? Porque si una mujer menstrua regularmente, quiere decir que su eje gonadal está intacto. Y como veíamos, es poco probable que tenga otras deficiencias, ¿no? En mujeres posmenopáusicas en las que la LH y la FSH usualmente están elevadas y el estradiol normalmente está bajo, ¿no es cierto? Podríamos sospechar de un problema central si es que las gonadotropinas están normales o bajas, ¿no?
en una mujer posmenopáusica, porque normalmente en estas mujeres las gonadotropinas están bien elevadas, ¿no? Entonces sería anormal encontrar un nivel normal de gonadotropinas en una mujer posmenopáusica. En este capítulo de síndromes tumorales de la hipófisis anterior, existe en nuestro libro de texto una tabla grande, larga, en la que se describen numerosas pruebas para valorar un posible hipopituitarismo. La tarea número, me parece que la tarea número 3 o 4, la que les acabo de comentar que va a abrirse este fin de semana o el lunes, y que gira en torno a las pruebas que se podrían pedir para descartar un hipopituitarismo, ¿no es cierto?, se basa justamente en esa tabla, ¿no? Tienen que analizar esa tabla con detalle para responder esa tarea. Y fíjense, esto es interesante, la presencia de un tumor hipofisario, aparte de producir posibles efectos de masa, incluyendo el nivel neurooftalmológico, ¿no es cierto? Aparte de producir hipopituitarismo, también como parte de su presentación clínica puede haber un síndrome de hipersecreción hormonal. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Porque esto es la pista que nos va a dar una idea de qué tipo de adenoma pituitario es, ¿no es cierto? Entonces, esto es parte de la presentación clínica, ¿no es cierto? Entonces, entre los tumores hipofisarios, los tumores más frecuentes son los adenomas hipofisarios, ¿sí? Y como ven ustedes, hay diferentes tipos de adenomas que son capaces de producir hormonas y producen como consecuencia un cuadro clínico característico, cada uno de ellos. Entonces tenemos tumores que producen prolactina, que son los prolactinomas, que en las mujeres producen amenorrea, galactorrea, y en los varones hipogonadismo. Tenemos también adenomas productores de hormona de crecimiento, que producen en los adultos acromegalia y en la infancia gigantismo. Tenemos adenomas productores de ACTH, ¿no es cierto?, que producen lo que se llama la enfermedad de Cushing, es decir, un síndrome de Cushing secundario a un adenoma productor de ACTH. Hay adenomas productores de TSH que producirán un cuadro clínico de hipertiroidismo. Y hay también muy frecuentes los adenomas pituitarios no funcionantes, que aunque producen gonadotropinas, muchos de ellos no consiguen secretar estos productos. Y por eso se habla de tumores de adenomas no funcionantes, ¿no es cierto? No funcionantes. Es decir, estos tumores son silentes clínicamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la hipersecreción hormonal. Pero como son no funcionantes, muchas veces, como no avisan que están presentes, como sucede con los otros cuadros, son tumores que pueden llegar a medir bastantes centímetros y las manifestaciones clínicas suelen ser de carácter más bien de tipo de efecto de masa, ¿no?, más que hipersecreción hormonal. Ya veremos en los prolactinomas un detalle que es muy interesante, y es que hay que tener atención con las elevaciones de la prolactina, ¿sí? Porque cualquier tumor, cualquier lesión celar o paracelar que comprima el tallo pituitario y que de esa forma impida la llegada de la dopamina del hipotálamo a la hipófisis anterior, puede producir hiperprolactinemia, porque las células que producen prolactina lo que reciben del hipotálamo es una señal inhibitoria. Si no llega la dopamina, la señal inhibitoria,
las células de la hipófisis comienzan a funcionar de forma espontánea, ¿no es cierto?, sin inhibición. Entonces, fíjense en cómo una elevación de prolactina por compresión del tallo pituitario puede confundirse con un microadenoma, ¿no? Es característico de estas elevaciones de prolactina por compresión del tallo pituitario concentraciones menores a 100, la mayoría de casos, y rara vez, ¿no es cierto?, niveles más altos de 100, pero casi uniformemente menos de 200. De modo que cuando una prolactina está elevada por encima de 200, podemos estar seguros de que se trata de un adenoma productor de prolactina. Pero cuando las prolactinas están elevadas en niveles de 60, 80, 100, ¿no es cierto?, eso no necesariamente es un prolactinoma. Tenemos que estar seguros de que esa prolactina no esté elevada por compresión del tallo pituitario, debido, por ejemplo, a un adenoma no funcionante de la hipófisis. No sé si esto está claro o alguien requiere alguna explicación adicional. ¿Cómo valoramos una posible hipersecreción hormonal de un adenoma hipofisario? Entonces, ¿cómo reconocemos que un adenoma es un prolactinoma? Es lo más fácil, ¿no? Se mide la prolactina sérica. Entonces, una prolactina sérica mayor a 200, por lo general, es un prolactinoma, ¿no es cierto? La presencia de un adenoma productor de hormona de crecimiento se evalúa primero con niveles de IGF-1. Si los niveles de IGF-1 están aumentados, entonces la prueba que confirma la presencia de una acromegalia es la prueba de tolerancia oral a la glucosa. Es una prueba idéntica a la que se hace para el diagnóstico de la diabetes de tipo 2. Es decir, que se le da al paciente una carga de glucosa de 75 gramos, y se mide la hormona de crecimiento a los 0, 30 y 60 minutos. La hormona de crecimiento normalmente, luego de una carga de glucosa, se suprime completamente. Los pacientes que tienen acromegalia tienen niveles altos de GH en la hora cero, por lo general, y los niveles no bajan con la carga de glucosa, ni a los 30 ni a los 60 minutos. Y más bien a veces se puede ver inclusive un aumento, una reacción paradójica. Ese resultado es diagnóstico de un adenoma productor de hormona de crecimiento. Para el diagnóstico de la enfermedad de Cushing, ¿no es cierto?, ya veremos esto en más detalle, pero hay varios tipos de pruebas. Pero un cortisol libre urinario en 24 horas es una gran prueba para demostrar que el paciente está produciendo demasiado cortisol, ¿no es cierto? Y una prueba de supresión con dexametasona de 1 miligramo a las 11 de la noche es una excelente prueba para conocer si ese exceso de cortisol se suprime con dexametasona. Acuérdense que ya en la primera clase comentábamos que los tumores hormonales en endocrinología se caracterizan porque son resistentes a la retroalimentación. Mientras el tejido normal es exquisitamente sensible a la retroalimentación negativa del exceso de hormonas, estos tumores suelen ser resistentes, lo cual se pone de manifiesto con esta prueba, ¿no? Si el paciente tiene un cortisol elevado por la mañana, ¿no es cierto?, y al día siguiente de haber tomado 1 miligramo a las 11 de la noche, el cortisol sigue alto, eso quiere decir que ese paciente
tiene una producción autónoma de cortisol. De modo que estas dos pruebas son buenas para comenzar a pensar en una enfermedad de Cushing, ¿no? Una vez que el paciente ha sido diagnosticado de un tumor suprarrenal, perdón, de un tumor hipofisario, entonces tenemos que considerar las diferentes opciones terapéuticas, ¿no? Y entonces hay tumores que tienen que operarse a través de una cirugía transesfenoidal. Hay tumores que pueden ser tratados con fármacos sin necesidad de cirugía, ¿no es cierto? Y en ocasiones, especialmente cuando la cirugía no ha conseguido curar la enfermedad, entonces se puede utilizar radioterapia, ¿no? Para completar el tratamiento quirúrgico. En la próxima clase, porque ya tienen que salir para sus prácticas, en la próxima clase vamos a concluir esta introducción a los síndromes tumorales de la hipófisis anterior, revisando algunos aspectos relacionados con la cirugía transesfenoidal y con las diferentes formas de radioterapia que se emplean para el manejo de las enfermedades de la hipófisis. Y luego daremos paso al primer tipo de tumor, al tumor más frecuente funcionante de la hipófisis, que es el prolactinoma. De modo que los que quieran prepararse para la próxima clase pueden revisar el capítulo de prolactinomas, de hiperprolactinemia, para que puedan aprovechar de mejor manera la clase que tendremos el día lunes. No sé si tienen alguna inquietud o alguna pregunta antes de cerrar para la clase del día de hoy. Doc, disculpe, yo tenía dos preguntitas. Sí. La primera, con relación al tamaño de estos adenomas, ¿hay tal vez algún dato de desde que a partir de qué tamaño hay una producción de hormonal? Porque de lo que alguna vez vi en algún paciente en neuro que tenía un microadenoma, realmente era muy pequeño, creo que tenía unos 15 milímetros, recuerdo, o 10 por ahí, y no tenía un dato significativo endocrinológico. No sé si es que usted conozca sobre aquello. Bueno, verás, que el tumor produzca o no produzca hormonas no depende del tamaño. Depende de la estirpe celular que sufrió la transformación tumoral, ¿no? Entonces, un tumor que se origina en células que producen prolactina producirá un prolactinoma, ¿no es cierto? Y por lo general, si el tumor es chiquito, producirá una hiperprolactinemia moderada. Si el tumor es grande, puede producir niveles de prolactina. Yo he visto pacientes con macroadenomas, tumores de 2, 3 centímetros que producen prolactinas de 5.000 o 10.000, ¿no? Siendo el normal hasta 20. De modo que suele haber una relación entre el tamaño del tumor y la cantidad de hormona que producen. Eso es cierto. Pero que produzcan o no produzcan hormonas no depende del tamaño, sino de la célula que conforma el tumor, ¿no? Por ejemplo, en tu caso parece que era un tumor no funcionante, ¿no es cierto? Era un adenoma, 15 milímetros es 1.5 centímetros, es un tumor grandecito ya. Eso se llama ya un macroadenoma. Pero si no producía prolactina, ni hormona de crecimiento, ni ACTH, ni TSH, entonces lo más probable es que ese tumor sea un adenoma no funcionante de la hipófisis. ¿No es cierto? ¿Sí contesté tu pregunta? Sí, doctor, muchísimas gracias. Bueno, si no hay más inquietudes, entonces nos vemos el día lunes. Ok.
Que tengan un aprovechado fin de semana.